Hola chicos, espero que todos se encuentren muy bien. Hoy vamos a comenzar a trabajar con un bloque nuevo, es el bloque 4 llamado Evolución Biológica. Así que tomen nota porque este ha sido uno de los temas más controversiales en la historia de la humanidad. Tanto que en la actualidad siguen habiendo supuestos a favor o en contra de la evolución tal y como la conocemos hoy en día. Ahora bien, definamos evolución. Según la Real Academia Española, la evolución es una serie de transformaciones continuas que va presentando la naturaleza y los seres que la componen. Por tanto, evolución biológica sería una serie de transformaciones continuas que van presentando las especies de una generación a otra, es decir, en generaciones sucesivas. Entonces entendemos que la evolución es un proceso universal que consiste en un cambio gradual aplicado a los organismos de la naturaleza. Es real que la evolución se aplica a plantas y animales, pero también puede ser aplicado a rocas, a estrellas o planetas. De tal forma, encontraríamos distintos tipos de evolución: evolución biológica, evolución geológica o evolución astronómica. En todos los casos, la evolución consiste en un proceso largo que requiere tiempo, muchísimo tiempo, tanto que nosotros no podríamos percibir estos cambios. Hay muchos tipos de evolución biológica. Pensemos en las rocas. Si nosotros encontramos una roca como esta, podemos observarla, tiene ciertos ángulos, incluso llega a ser un poco filosa. Y si tenemos que esta roca estaba en una montaña, se desprende de su depósito natural y empieza a caer, golpearse en los ángulos, va a empezar a perder estos ángulos. Ahora, supongamos que esta roca al final de su caída logra estar cerca de un río. En el río, el agua que va a correr todavía va a alisar los pequeños bordes que pueda llegar a tener, tanto que vamos a obtener una roca característica de río. Estas rocas ya no presentan ningún ángulo, son sumamente lisitas y adoptan una forma eh, como circular más o menos. Si se dan cuenta, todas estas rocas son muy lisitas. Ahora, entre más lisas encuentren una roca de río, van a saber que tiene muchísimo más tiempo estando ahí por el golpeteo de el agua. Ahora, esto, para llegar a esto, requirió un montón de tiempo, por tanto, se le considera evolución. La teoría de la evolución fue desarrollada por Charles Darwin. Sin embargo, ya había científicos de su época y de épocas anteriores que se planteaban ya preguntas y respuestas sobre la evolución y el origen de las especies. A continuación te muestro las primeras ideas sobre la evolución. El pensamiento acerca de la evolución en el siglo XVIII comenzó con Erasmus Darwin, quien fue abuelo de Charles Darwin, médico y naturalista británico que propuso que la vida había cambiado, pero no presentó un mecanismo claro de cómo ocurrieron estos cambios. Sus notas son interesantes por la posible influencia sobre su nieto. También encontramos a George Lewis, quien, entrado su siglo, propuso que las especies, pero solamente aquellas que no habían sido el producto de la creación divina, pueden cambiar. Esto fue una gran contribución sobre el primitivo concepto de que todas las especies se originan en un creador perfecto y por lo tanto no pueden cambiar. Simplemente aceptaba que existía un cambio en algunas especies. Posteriormente está el botánico sueco Linneo. Su principal contribución a las ciencias fue clasificar todas las especies conocidas en su tiempo. Muchas de sus categorías todavía se utilizan en la biología actual. La clasificación jerárquica linneana se basa en la premisa de que las especies eran la menor unidad clasificable y que cada especie estaba comprendida dentro de una categoría superior, de tal forma que esta categoría superior almacenaba dentro de sí a un montón de especies que tenían características similares. William Smith desarrolló el primer mapa geológico preciso de Inglaterra. Él también, de sus viajes, desarrolló el principio de la sucesión biológica. La idea sostiene que cada periodo de la historia de la Tierra tiene su particular registro fósil. En esencia, Smith dio comienzo a la ciencia de la estratigrafía, la identificación de las capas de rocas basadas, entre otras cosas, en su contenido fósil. George Cuvier, brillante paleontólogo y experto en anatomía y zoología, fue un adversario de peso de las teorías de la evolución.
propuso la teoría de las catástrofes, esto con el fin de explicar la extinción de las especies y justificar la aparición de los fósiles. Pensaba que los eventos geológicos dieron como resultado grandes catástrofes, la más reciente, el diluvio universal. Esta visión era bastante confortable para la época y fue ampliamente aceptada. Cuvier propuso la existencia de varias creaciones y extinciones que ocurrieron luego de cada catástrofe. También encontramos a Jean-Baptiste Lamarck. Él fue un científico que propuso la herencia de los caracteres adquiridos para explicar, entre otras cosas, el largo del cuello de la jirafa. Él decía que en las jirafas actuales la razón por la cual el cuello se les había alargado era por el uso y desuso de este órgano. Decía que cada vez estos animales buscaban el alimento en las copas más altas de los árboles y al generar ese esfuerzo el cuello se les fue alargando. Posteriormente vinieron Charles Darwin y Alfred Wallace a refutar todas estas teorías. Sin embargo, la teoría lamarckiana siempre estuvo presente y además quisieron revivirla en muchas ocasiones por parte de la hoy desaparecida Unión de Repúblicas Sociales Soviéticas. Hablemos del fijismo. El fijismo me sostiene que todos los organismos como los conocemos en la actualidad han permanecido invariables desde la creación y que aquellas pruebas de la evolución, es decir, los fósiles, simplemente fueron organismos que aparecieron en el gran diluvio bíblico o bien caprichos de la naturaleza. También me dice que la naturaleza es una realidad definitiva, inmutable y acabada. Cuvier, considerado padre de la paleontología, era un fiel seguidor de esta teoría. Incluso decía que bajo las condiciones catastróficas, una especie era capaz de dejar una semilla para que posteriormente esa semilla diera origen a la misma especie. Por su parte, el transformismo fue una teoría que propuso Lamarck, botánico francés que vivió entre 1744 y 1829. La teoría de Lamarck o lamarckismo menciona que no todo era como se conocía hasta entonces, que las especies no cambiaban, sino que más bien las especies presentaban una serie de cambios simples a lo largo del tiempo. Es decir, que los organismos presentaban un proceso de evolución o adaptación al medio. Mencionaba que si el medio ambiente cambiaba, esto generaba nuevas necesidades que traía consigo modificaciones en su aspecto, los cuales iban a poder ser transferibles a las nuevas generaciones. Lamarck decía que observando la naturaleza era innegable ver que existían muchas formas y hábitos de vivir de los animales. Esto permitía pensar que también existían muchas condiciones a las cuales los organismos podían adaptarse. De esta manera, Lamarck postula dos leyes. La primera me dice que si un organismo utiliza de forma frecuente algún órgano, este se va a fortificar y que por el contrario, si un órgano no es utilizado, este va a debilitar su potencia hasta el grado de desaparecer. La segunda ley me dice que la genética es aquella que se va a encargar de perpetuar los cambios que se generaron en estas especies para así asegurar que las generaciones futuras estén adecuadas para afrontar las necesidades del medio. Las diferentes evidencias de la evolución biológica son el registro fósil. Recordemos que los fósiles son los restos o señales de la actividad de organismos pretéritos, es decir, del pasado. Dichos restos, conservados en rocas sedimentarias, pueden haber sufrido transformaciones en su composición o deformaciones más o menos intensas. La ciencia que se ocupa del estudio de los fósiles es la paleontología. El conjunto de fósiles existentes recibe el nombre de registro fósil, del que es posible obtener información acerca de los organismos del pasado. También tenemos la anatomía comparada. Esta disciplina está encargada del estudio de las similitudes y diferencias en la anatomía de los organismos. La anatomía comparada forma parte de la morfología descriptiva y es fundamental para la filogenia.
Si podemos observar, aunque son especies distintas, los organismos que se presentan en la imagen tienen en muchas ocasiones mismos huesos, aunque de una forma modificada. También encontramos la embriología comparada, que es una rama de la biología que se encarga del estudio del desarrollo embrionario, que va desde la gametogénesis hasta la formación de los tejidos. Esto haciendo una comparación entre diferentes clases de animales, por ejemplo, peces, anfibios, reptiles, aves o mamíferos. Por otro lado, tenemos como evidencia a los órganos homólogos y análogos. Los órganos homólogos son aquellos que tienen la misma apariencia de la estructura interna, pese a que pueden estar adaptados a realizar funciones muy distintas. Así, por ejemplo, son órganos homólogos las alas de un ave y los brazos de un hombre. Estos dos órganos presentan una similitud en el número de huesos y la presencia de ciertos huesos, aunque su función es distinta. Los órganos análogos son aquellos que realizan una misma función, pese a que tienen estructuras diferentes. Por ejemplo, las alas de una mosca y las alas de una paloma serían órganos análogos. Por otro lado, tenemos los órganos vestigiales. Un órgano vestigial o malo es un órgano cuya función original se ha perdido durante la evolución. Por ejemplo, tenemos las muelas del juicio de los humanos. Estas han aparecido en generaciones y generaciones, sin embargo, no se encuentra alguna función lógica en la actualidad. También encontramos la bioquímica comparada. Esta es el estudio de las relaciones filogenéticas entre los organismos a nivel molecular. Se centra en el análisis y comparación de las moléculas orgánicas entre distintos seres vivos. Una de sus aplicaciones es aportar información en estudios relativos a la evolución de las especies y para establecer relaciones entre ellas, por ejemplo, a través de la comparación de la secuencia de nucleótidos en el ADN. La biogeografía es la ciencia que estudia la distribución geográfica de los vegetales y de los animales. La biogeografía nos muestra que algunas especies, animal o vegetal, tienen una distribución amplia, mientras que otras especies presentan una distribución restringida. Así, por ejemplo, en el continente australiano existe una fauna característica conformada por mamíferos marsupiales y monotremas que no existen en otro lugar del planeta. Esto se explica porque este fue uno de los continentes que se separó del resto del mundo muchísimo antes de la evolución de los otros mamíferos. Esto hace que en Australia existan muchísimos animales endémicos que no se parecen en nada a los que tendríamos en otras regiones. Por otra parte, en el esquema podemos ver cuando todavía los continentes estaban unidos. Y en el registro fósil de estos continentes se especula que, por ejemplo, en zonas de África y en zonas de Sudamérica que estaban separadas, encontramos registro fósil muy similar. Esto también es una prueba de la deriva continental, en donde conforme se fueron separando los continentes, algunas especies que existían en ese entonces fueron quedando separadas de la misma manera. Ahora sí hablemos de la teoría de la evolución, no sin antes mencionarles ciertas cosas. Primera, el personaje reconocido bajo esta teoría es Charles Darwin. Sin embargo, existió otro científico muy importante para esta teoría y él fue Alfred Wallace. Ellos estaban trabajando a la par con distintas especies, observando las características de las especies y las modificaciones que tenían respecto a los lugares distintos en los cuales vivían y las formas de alimentarse. En este punto, Darwin había recopilado muchísima información como pruebas para su investigación. Sin embargo, decidió dejarlas ocultas por el miedo que en ese momento se le daba a la ciencia, siendo que estaban bajo un régimen de religión. Hablar en ese tiempo de evolución era simplemente la muerte, era simplemente la burla de forma social.
Ahora, Alfred Wallace era un joven que se dedicó a investigar todas estas cosas y que en cierto momento se dio cuenta que otro científico, otro naturalista, estaba trabajando con el mismo tema. Esto lo impulsó a enviarle una serie de cartas para darle las pruebas que él había obtenido y entonces de esta manera juntar lo que ellos habían hecho para así dar a conocer al mundo lo que ellos habían descubierto. Ahora bien, no fue hasta que Darwin recibió las cartas de Wallace que se animó a exponer las teorías que tenía sobre evolución. Sin embargo, esto en ese tiempo resultó ser la burla en la sociedad. ¿Por qué? Pues porque ellos simplemente no creían que existiera una razón en la cual nosotros viniéramos de otras especies, es decir, los monos. De esta forma, Darwin fue tachado y fue ridiculizado ante medios sociales. Sin embargo, en la actualidad sabemos que él tenía muchísima razón, claro, con la ayuda de Alfred Wallace. A continuación te muestro infografías de estos célebres personajes. Charles Darwin, también conocido como el padre de la evolución, nació el 12 de febrero de 1809 y murió el 19 de abril de 1892. En octubre de 1825, Darwin ingresa a la Universidad de Edimburgo para estudiar medicina por decisión de su padre. Sin embargo, no consiguió interesarse por la carrera. Darwin perdió el tiempo por lo que se refiere al estudio. A menudo descuidaba su formación académica para dar satisfacción a su pasión, que era la caza y montar a caballo. Asistía de forma voluntaria a las clases de John Henslow, botánico y entomólogo reconocido. En su vida sucedieron dos acontecimientos que determinaron su futuro: la expedición a Gales y sobre todo el viaje al Beagle. El 27 de diciembre de 1831, el Beagle zarpa a Devonport con Darwin a bordo, dispuesto a comenzar lo que llamó su segunda vida, de donde recopilaría datos para formular sus teorías. Los libros que logró publicar más famosos fueron El origen de las especies y El origen del hombre. También el conocido libro La selección natural. Alfred Wallace, padre de la biogeografía, nació el 8 de enero de 1823 y murió el 7 de noviembre de 1913. Wallace había estudiado Derecho, pero nunca practicó la abogacía, ya que había recibido algunas propiedades como herencia. Inspirado por crónicas de otros exploradores como Alexander von Humboldt, Darwin y William Henry Edwards, Wallace decide que también quería viajar al extranjero como naturalista. Y en 1848 zarpa a Brasil para recolectar insectos y otros animales de la selva amazónica. Fue un naturalista, explorador, geógrafo, antropólogo y biólogo británico, conocido por haber propuesto la teoría de la evolución a través de la selección natural. Esto independiente de los estudios de Charles Darwin, lo que motiva al mismo Darwin a publicar su propia teoría. Durante los años 1860, Wallace escribió varios ensayos y dio conferencias defendiendo la teoría de la selección natural. Charles Darwin decía que jamás había visto coincidencia más impresionante como la que le mostró Wallace en sus cartas. Ahora sí, vayámonos de lleno a qué es la teoría de evolución y cuáles fueron sus postulados. El 1 de julio de 1858, en la Sociedad Linneana de Londres, se presentó un resumen de una teoría de la selección natural. Sus autores eran Charles Darwin y Alfred Russel Wallace. Con ella explicaban la evolución de las especies. Ese día nacieron la biología y el evolucionismo modernos. La evolución no fue una ocurrencia genial y solitaria de Darwin. La idea llevaba casi un siglo flotando en el ambiente científico. A la conclusión de su célebre viaje en el Beagle, en octubre de 1836, el joven Darwin fue acogido por esta élite científica. Por aquel entonces ya tenía bastante clara su idea de la evolución y sabía el escándalo que levantaría. Ese temor fue una de las claves que retrasó que se publicara su teoría. Tuvieron que pasar
más de 20 años hasta que en junio de 1858 un Darwin ya en la madurez recibió una carta de Alfred Russel Wallace, aquel joven que estaba en medio de una expedición naturalista en el archipiélago malayo. Había llegado de manera independiente a la misma conclusión: la selección natural como mecanismo que determina la adaptación y la especiación de los seres vivos. Un Wallace humilde y casi ingenuo escribió a Darwin entonces para que le diera su opinión y, si lo veía pertinente, enviara el resumen de sus ideas al eminente geólogo Charles Lyell. Fue hasta ese entonces que Darwin se decidió a publicar su teoría. Aquel día marca un antes y un después en la historia de la biología, pero el artículo conjunto de Darwin y Wallace no causó una sensación inmediata. El propio Wallace se enteró de ello mucho tiempo después, cuando El origen de las especies ya había sido publicado, y se había desatado el esperado escándalo. Pero lejos de considerar que el más famoso y veterano naturalista se había apropiado de su idea, Wallace fue uno de los más grandes defensores de las ideas de Darwin. Las circunstancias de la época y la idiosincrasia personal de cada uno hicieron que Darwin pasara a la historia por la puerta grande y que, en cambio, el nombre de Alfred Russel Wallace no figure en los libros de primaria, ni en las placas en las calles, ni en parques, ni en plazas. No, por lo menos hasta el día de hoy. Charles Darwin intuyó la idea de la selección natural tras examinar las diferentes especies de pinzones de las Islas Galápagos en cuanto a sus características del pico y su forma de alimentación. Por su parte, Wallace intuyó así que dos familias de animales pertenecientes a dos continentes bien diferenciados, separados por fosas marinas, de hecho que estuvieron un día unidos a lo que son cientos de islas aisladas. Él intuyó que este aislamiento había diferenciado a las especies y, además, ante la inmensa cantidad de este grupo catalogado, observó una continuidad entre todas ellas, es decir, un parentesco. Dedujo así no solo una teoría de la evolución, sino los mecanismos y efectos que la rigen, y lo que es más, lo enmarcó dentro de una nueva manera de entender la geografía, de tal forma que Wallace la teoría de la evolución por selección natural o darwinismo se puede resumir en los siguientes puntos. Primero, existe entre los organismos una lucha por la supervivencia. Se explica de esta manera: la mayoría de las especies tiene una elevada capacidad reproductiva. Si todos los individuos que nacen en una población se reprodujeran, se crearía una superpoblación. Pero esto no ocurre porque los recursos del medio son limitados, como el alimento y el espacio. Entonces, las especies tienen que competir por estos recursos para sobrevivir. También decimos que entre los individuos de una población existe variabilidad. ¿Qué significa esto? Pues que dentro de una población no todos son exactamente iguales y entre ellos pueden haber ciertas diferencias que pueden beneficiarlas o no. Nuestro tercer punto dice que el medio selecciona a los organismos mejor adaptados. Dentro de una población, aquellos individuos que presentan una variación ventajosa para un determinado ambiente tendrían una mayor probabilidad de sobrevivir que aquellos organismos que no muestran esta característica. La selección natural es uno de los mecanismos básicos de la evolución, junto con la mutación, la migración y la deriva génica que abordaremos en otra clase. La idea de Darwin puede ser confusa, pero para averiguar cómo funciona, imaginemos la siguiente situación. Primero, tenemos que hay diversidad de caracteres. Podemos observar en la imagen que existen escarabajos verdes y otros marrones. Segundo, hay reproducción diferencial. Es decir que, debido a que en el ambiente no se puede dar un crecimiento de la población ilimitado, no todos los individuos consiguen reproducirse en todo su potencial. En este ejemplo, los pájaros tienden a comerse a los escarabajos verdes, que logran sobrevivir y reproducirse con menos frecuencia que los marrones. 3. Hablamos de herencia. Los escarabajos marrones que sobrevivieron tienen descendencia con esta misma base genética. 4. El resultado final sería que el carácter más ventajoso, es decir, el color marrón, va a permitir que estos escarabajos se reproduzcan y tengan descendientes. De esta manera, su población se vuelve más frecuente.
Si este proceso continúa, finalmente los dos individuos de la población serán marrones. Darwin menciona que si hay variación y hay reproducción diferencial, así como herencia, el resultado será la evolución por selección natural. Los científicos han conseguido encontrar muchísimos ejemplos de la selección natural, que es uno de los mecanismos básicos de la evolución. Por ejemplo, encontramos orquídeas que engañan a las avispas para que se apareen con ellas. De esta forma, estas orquídeas van a ser más polinizadas que algunas otras especies. El camuflaje también es una de las razones por las cuales algunos organismos sobreviven a los ataques de sus depredadores. Lo mismo sucede con las serpientes coralillo y las serpientes que imitan a las serpientes coralillo para no ser atacadas. Otros casos de adaptación fueron aquellos que observó Darwin con los pinzones. Por ejemplo, decía que la forma del pico de los pinzones de las Islas Galápagos han seguido ciertos patrones según el estado del tiempo. Tras las sequías, la población de pinzones tiene picos más fuertes que les permiten comer semillas muchísimo más duras. En otros casos, la actividad humana ha provocado cambios ambientales que han hecho que las poblaciones evolucionaran por selección natural. Un ejemplo muy llamativo es el de las poblaciones de polillas oscuras en el siglo XIX en Inglaterra, que crecía y decrecía en paralelo a la contaminación industrial. A menudo estos cambios se observan y están documentados. Los biólogos utilizan la expresión de eficacia biológica o aptitud para describir la capacidad de un genotipo determinado para dejar descendientes en la siguiente generación en relación con la capacidad de otros genotipos de hacerlo. Por lo tanto, regresando al ejemplo inicial, si los escarabajos marrones sistemáticamente producen más descendientes que los escarabajos verdes, debido a su color, podrá decirse que los escarabajos marrones tienen una eficacia biológica más alta. La eficacia biológica es un concepto que resulta muy útil porque reúne en una sola idea todo lo que importa en la selección natural. La supervivencia, encontrar pareja, la reproducción. El individuo más apto no es necesariamente el más fuerte, el más rápido ni el más grande. La eficacia biológica de un genotipo incluye su capacidad de sobrevivir, de encontrar una pareja, de producir descendientes y en última instancia dejar sus genes en las siguientes generaciones. Existen 3 puntos clave para entender la selección natural. Primera es que esta depende del ambiente. Es decir, que la selección natural no favorece rasgos que sean intrínsecamente superiores de alguna manera. El más alto, el más fuerte, el más rápido, sino los que sean beneficiosos. Esto es que le ayuden a un organismo a sobrevivir y a reproducirse de forma más efectiva que sus semejantes. Esto siempre en un ambiente específico. ¿Por qué? Pues porque los rasgos que son útiles en un entorno pueden incluso ser perjudiciales en otros. También tenemos que la selección natural actúa sobre la variación heredable existente. Decimos que la selección natural necesita tener algún material inicial y esta es la variación heredable. Para que la selección natural actúe sobre una característica, ya debe existir una variedad, es decir, una diferencia entre los individuos bajo un mismo rasgo o característica. Adicionalmente, las diferencias deben ser heredables, tienen que estar determinadas por los genes de un organismo. Esto significa que en una misma población existan características distintas, unas ayudan y otras perjudican. Solamente las que ayudan van a heredarse. También tenemos la variación heredable y esta proviene de las mutaciones al azar. ¿Por qué? Pues bien, la fuente original de las nuevas variantes de genes que producen rasgos heredables nuevos, como el color del pelaje, es realmente una mutación aleatoria, es decir, un cambio en la secuencia de su ADN. Las mutaciones aleatorias que pasan a la descendencia por lo general se producen en las líneas germinales, es decir, en las células reproductoras, óvulos o espermatozoides de un organismo. La reproducción sexual
Nos beneficia al mezclar este material genético y al tener mayores variantes génicas para producir así distintas características en una población. Ahora bien, los grupos en una sola población pueden aislarse de otros grupos por barreras geográficas. Esto puede ser un océano, una cordillera o estar en una isla. Una vez aislados, los grupos ya no pueden aparearse entre ellos y están expuestos a entornos distintos. En cada ambiente, la selección natural probablemente favorece a distintos rasgos. Ahora bien, conforme se lleva a cabo este aislamiento, estos organismos van a empezar a tener cada vez características más diferenciadas de otros organismos. Esto comienza a hacer o a generar un proceso de especiación, en donde a partir de un solo organismo podemos tener organismos diferenciados en características, en formas de adaptación y en los lugares en donde habitan. Esta es una también de las premisas de Charles Darwin, que todos, a partir de la adaptación y de la especiación, venimos siempre de un ancestro en común. Muy bien, chicos, nuevamente esto ha sido todo para la clase del día de hoy. Espero que todo haya quedado bastante claro. Cualquier cosa me pueden mandar mensajito y también les dejo una serie de actividades para que ustedes refuercen lo que acaban de aprender y sean evaluados para esta ocasión. Me despido y nos vemos la próxima clase.